Amigos y amigas, buenos días y os damos la bienvenida al programa En la Escuela, que hoy llegamos a la edición número 162. Son las 11 de la mañana del día 1 de octubre, estamos en Eñe Radio y ya parece que va llegando el otoño, no solo por las fechas del calendario, sino que las temperaturas se van suavizando y parece que nos vamos despidiendo del largo y caluroso verano. Estamos en directo en el 107.9, también en NTV a través de internet y posteriormente nos podéis escuchar en los podcasts de YouTube, Facebook o iVoox. En el programa de hoy vamos a conocer un poco mejor a un paisano nuestro que ha desarrollado prácticamente toda su vida profesional en Madrid. Sin embargo, siempre ha estado vinculado con la realidad de nuestro pueblo. Charlaremos con Felipe Serrano López de Coca, periodista y escritor, además de otras facetas que esperamos descubrir en los próximos minutos. Encantado de estar un día más y hablar con todos vosotros y vosotras, Ángel Morales Camacho, y vamos con los agradecimientos en primer lugar a José, que con el control del sonido y de la música es fiel a este programa y además nos ilustra recordando eventos que sucedieron tal día como hoy a lo largo de la historia. Vamos, José, con esos datos. Buenos días. Hoy comenzamos un nuevo curso escolar, ya que nuestro programa se llama En la Escuela. Pues bueno, hoy 1 de octubre es el día 274, nos faltan 91 para finalizar este 2025. Hoy, Día Internacional del Café, Día Internacional de las Personas de Edad Avanzada, Día Internacional de la Música, Día Internacional del Vegetarianismo, Día Internacional de la Enfermedad de Gaucher, que es un trastorno genético caracterizado por la carencia de enzimas GBA. Cuando el organismo no produce esta enzima, afecta a las células, ocasionando acumulación de sustancias dañinas en algunos órganos y partes del cuerpo, afectando a su funcionamiento. También es el Día Mundial de la Urticaria Crónica, Día Internacional de la Hepatitis C y Día Internacional de ir andando al colegio. Bueno, comenzamos con las efemérides. Comenzamos en el 331 a.C. Se disputa la batalla de Gaugamela, cerca de Mosul, Irak, en la que Alejandro Magno derrota a Darío III de Persia, lo que supone el fin del Imperio Persa. 1 de octubre de 1880, el inventor estadounidense Thomas Edison funda la primera compañía eléctrica del mundo en su país. 1 de octubre de 1958, comienza su funcionamiento la Agencia Espacial NASA. En 1964 se inaugura el tren Shinkansen, más conocido como el tren bala, entre las ciudades japonesas de Tokio y Osaka. 1971, el parque temático de atracciones Walt Disney abre sus puertas en Orlando, Florida. 1 de octubre de 1975, se produce la primera acción de la banda terrorista Grapo en España, con un atentado contra 4 policías. 1 de octubre de 1979, Panamá recupera la soberanía del Canal de Panamá, hasta entonces en posesión de Estados Unidos. 2023, en Murcia se produce un gran incendio en las discotecas Teatre y La Font, causando 13 fallecidos. Meses más tarde, la investigación determina que las salidas de emergencia estaban cerradas con candados imposibilitando la evacuación. Bueno, termino con la frase del día que nos la deja Albert Einstein, que nos dice: cada día sabemos más,
y entendemos menos. Ángel. Pues muchas gracias, José, por todos estos datos. Pues bueno, hay cosas que están muy relacionadas. El ir andando al colegio, por ejemplo, me trae a la memoria que ese fue el primer motivo por el que yo llegué a esta emisora. Me invitó Luis Cabezas, que entonces hacía un programa sobre salud, y estuvimos hablando sobre esa experiencia que se ha ido desarrollando de manera más o menos constante en nuestro pueblo en algunas ocasiones. Me consta que todavía la iniciativa sigue y desde luego que sería un buen consejo lo de ir andando al colegio por todo lo que supone para esa edad. Y cómo no, acaba de decir también que hoy es el día de las personas mayores. Una manera de llegar de la manera más saludable a la edad adulta es practicando deporte. Y también me ha gustado la frase de Einstein, que sabemos más, evidentemente cada día tenemos más conocimiento, pero también nos está costando comprender o entender lo que va sucediendo. Vamos a intentar que con este programa aclaremos algunos asuntos, sobre todo sobre Felipe Serrano. Gracias también a la labor que hacen en las redes sociales Paulino y Antonio. Y ya vamos a comenzar el programa con Felipe Serrano López de Coca, y queremos iniciar esta charla dándote los buenos días. Buenos días, Felipe. Muy buenos días, Ángel y José, y muchísimas gracias por la invitación. No sabéis lo importante que es para un villarrubiero ausente entrar de lleno y conocer directamente este canal que sigo habitualmente desde Madrid. Pues muchas gracias por esas palabras, y queríamos empezar, como hacemos siempre en la escuela, porque hagas, para que las personas que nos están escuchando pues te sitúen, muchas personas seguro que te conocen, una breve autopresentación, aunque luego vamos a ir entrando en detalles de diferentes etapas. Soy villarrubiero que tiene una espina clavada porque en su DNI pone que nació en Ciudad Real, pero era muy habitual en aquella época. Imagino que las condiciones sanitarias no eran las más adecuadas para que las mujeres villarrubieras pudieran dar a luz aquí, y mi madre dio a luz en Ciudad Real y por eso en mi DNI pone que nací en Ciudad Real, pero soy villarrubiero de pura cepa. Soy periodista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, y como consecuencia de ello pues también bloguero desde hace 14 años y escritor con 3 libros publicados. Bueno, pues luego vamos a ir desarrollando todas estas facetas, y vamos, como estamos, ya digo, en la escuela, nos gusta empezar hablando por los inicios de una persona, esos primeros años. Lo de nacer en Ciudad Real, ya en aquella época todavía yo creo que existía la comadrona en Villarrubia, probablemente, porque yo sí que nací con la comadrona y soy algo mayor que tú, pero no sé, luego después, cuando lo de nacer en Ciudad Real a lo mejor era mejor, probablemente había menos riesgos, porque lo otro, bueno, muchas personas nacimos en manos de una comadrona y la verdad es que, bueno, salía bien cuando salía, pero ahora, por suerte, aquello era un paso adelante, como ahora prácticamente no existen riesgos. Lo que ocurría muchas veces era el riesgo del parto, ¿no? Bueno, pero vamos a empezar. Ya habías nacido en Ciudad Real, pero seguramente a los pocos días ya estabas en Villarrubia. Y la infancia, sin duda, pues nos marca mucho. Vamos a hablar de la infancia y tu escuela, lo que recuerdas. ¿Dónde fuiste a la escuela en Villarrubia? Fíjate que cuando me invitaste al programa intenté recapitular sobre esos primeros años escolares y no tengo demasiados recuerdos, lamentablemente. Sí recuerdo el hecho de estar en un aula en la parte de atrás del ayuntamiento. Recuerdo también fugazmente haber asistido a las otras aulas que había donde ahora está la biblioteca, de jugar en la glorieta durante el recreo, de la famosa leche en polvo de la ayuda americana, aunque creo que no era exactamente del plan Marshall, sino de algún otro plan similar de ayuda, y no tengo muchos más recuerdos. En esa época mis padres estaban de guardeses en una finca que se llama El Chaparral, en la carretera de Manzanares, y doy por hecho que en esa época mi escolarización seguramente no era todo lo deseable que debiera. En todo caso... Era irregular, seguramente. Era irregular, ¿no? Sí, por decirlo políticamente correcto. En esa época sí recuerdo, tengo muy nítido el recuerdo de haber asistido a la academia,
luego fue derribado y el solar estuvo mucho tiempo vacío. Recuerdo que en la época de la feria se instalaban allí los coches de choque, y ahora es donde está Global Caja, creo que es la entidad bancaria que está allí. Y esa parte de la academia sí la tengo más presente. O sea, en la infancia tú estuviste donde está ahora el Centro de la Mujer, que era una escuela que había a la espalda en la calle... ¿Cómo se llama? No me sale ahora. Esa fue tu primera. Me imagino que empezarías a ir a los 4 o 5 años, porque entonces, o a los 6, no sé cuándo. Y luego ya pues te trasladaste a la biblioteca. ¿Recuerdas alguno de aquellos maestros o maestras? Es verdad que si no te tocó alguien que estuviera mucho tiempo y fue alguien que pasó, pues es más difícil, ¿no? Al haber escuchado estos días y con anterioridad algún programa, y se han mencionado nombres como don Luis, don Lázaro, don Juan, me suenan familiares, pero no los ubicas. No los ubico exactamente. Sí recuerdo sus imágenes vagamente, y así como de las etapas posteriores tengo un recuerdo muy nítido de esa etapa inicial. Lamentablemente no recuerdo mucho más. Sí, pero bueno, luego a lo mejor a los 12, 14 años, no sé cuándo, pasaste a la academia, que es donde justo Juan, Lázaro, Luis, Paco Torija. Exactamente. Son los que yo recuerdo también de la época de la academia. Yo estuve ahí también 4 años de... Sí, yo estuve ahí en la academia, calculo que hasta los 10, 11 años, porque en ese momento ya fue cuando inicié mi otra etapa escolar, que mis padres, en vez de dejarme en el pueblo, en la escuela, hicieron el sacrificio, que nunca estaré lo suficientemente agradecido, de mandarme a un colegio. En este caso eran los Mercedarios en Herencia. O sea que luego estudiaste EGB, no era EGB entonces, estudias, pero ya bachiller en Herencia. No recuerdo ahora exactamente el plan educativo. Sí, pero estuviste en Herencia... 4 años en Herencia. Luego seguí posteriormente todavía con los Mercedarios en una etapa educativa superior en la localidad de Sarria, en Lugo, y finalmente hice COU en Pontevedra. O sea que todos los estudios medios, la juventud o la adolescencia, esa fue casi gallega, ¿no? Casi gallega, desde luego, y además esa etapa tan importante de la vida, ahora que recientemente he tenido ocasión de volver a Galicia, porque de forma periódica los alumnos de esos 2 colegios mercedarios nos hemos vuelto a reunir, cada 2 años hay una convocatoria, pues es una forma muy emotiva de recordar aquel tiempo pasado. O sea que aquel tiempo sí que te marcó y te sigue acompañando, porque lo mantenéis aquello, el vínculo. Hiciste el bachiller en Herencia algo, y sobre todo luego en Sarria. En Sarria 2 años, y en Sarria Lugo, y en Pontevedra fue donde... Ya hiciste COU. Hice COU exactamente en la localidad de Marín. Y de aquella época sí que, como dices, recientemente conoces a las personas, te tienes con ellas, algún maestro, alguna experiencia significativa de aquello. No solamente los conozco, sino que algunos de ellos son amigos íntimos de aquella época, por ejemplo Ángel Román Cabezas, y luego pues un sinnúmero de otros amigos y compañeros, Cecilio Vanegas, Isidro Fernández Zurda, y un sinnúmero, porque había muchos alumnos de Villarrubia que coincidimos en Herencia. En Herencia, y luego casi todos también allí, ¿o no? Casi todos luego posteriormente en Sarria, en Lugo. En Sarria se daba la circunstancia de que no solamente había alumnos que procedíamos de Castilla-La Mancha o del entorno de Herencia, para entendernos, Fuentealfreno, Villarrubia, Madridejos, etcétera, sino que ahí había alumnos que venían fundamentalmente del País Vasco, de Castilla y León y de Galicia también, con lo cual era muy enriquecedor ese contacto con otras culturas, con otras culturas españolas, porque había sus diferencias. Sí, y se notaban, ¿no? Notaban. Pero que eso no era un obstáculo para convivir. En absoluto, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, cuando era muy enriquecedor. Se suele poner que las diferencias son malas, y personalmente también pienso que las diferencias enriquecen, siempre que estés abierto a todo ese mundo. Y dentro de eso, recuerda si la disciplina, por ejemplo, porque algunas personas con las que he hablado, sobre todo de la disciplina en Herencia concretamente, decían que era muy rígida, ¿no?
la disciplina en los mercenarios. Era dolorosamente rígida, excesivamente rígida, sí. Y esa es la parte muy negativa, porque enseñar a un niño a palos no es, desde luego, la mejor de las maneras. ¿Eso cambiaba luego cuando ibais a Totalmente, a la totalmente. El método no era el mismo, ¿no? Además era un caso concreto de una persona concreta, no era extensivo. Que no era todo el centro, no, en absoluto. Que tenía nombre y apellidos. Exactamente. Ahora se llama maltrato o bullying, ¿no? Como queramos llamarlo. Sí, sí. Seguramente hoy no estaría en la enseñanza. No sería admisible ese tipo de trato hacia un alumno. Claro. ¿Y qué experiencias de aquella época, sobre todo de Galicia, recuerdas? ¿Qué actividad de algo significativo? Porque, lógicamente, a ti te vino perfecto, porque al final te permitió llegar a COU, acabar los estudios secundarios y luego acceder a la universidad cuando decidiste. La etapa de Galicia fue una etapa muy bonita, porque es la etapa de la adolescencia. El hecho de estar en un colegio donde había frailes no nos eximía para que tuviéramos contacto con las chicas, o sea que era realmente lo que nos gustaba en aquella época. Quiero decir con ello que esa etapa fue muy enriquecedora por el contacto con la naturaleza, por la camaradería, por la práctica del deporte, en mi caso el balonmano. Es una etapa que recuerdo con mucho cariño y con algo de emoción, por supuesto. Pues muchas gracias por esos recuerdos, no queremos emocionarnos demasiado. Y luego, pues, no sé, en tu juventud, aquí tengo que trabajar en el RIF fue una experiencia inolvidable. No sé en qué momento empezaste con esa experiencia, acabaste, me imagino, dices que acabaste COU en Galicia, eso se acabó con 17, 18 años, me imagino. Sí. Y luego, ¿cómo fue tu paso a Madrid? Sí, ¿Qué hiciste en medio? Sí, yo tenía claro que quería hacer una carrera universitaria y que esa carrera universitaria tenía que ser sí o sí periodismo, eso siempre lo he tenido claro, pero retrocedo un poco para recordar que en Herencia había una revista escolar que se llamaba Manantial, y en Sarria había una revista escolar que se llamaba Hórreo, y esas dos revistas forjaron de alguna forma lo que luego ha sido mi futuro como periodista. Diríamos que ahí se desató un poco la vocación por el periodismo. Por escribir y por el periodismo. Exactamente. Cuando terminé COU, yo sabía que tenía que estudiar periodismo, pero el problema que tenía en esa época era que no tenía dinero para costearme un alojamiento y una carrera. Entonces tuve que buscar un trabajo y encontré un trabajo magnífico, que era trabajo de camarero en el Hotel Rich de Madrid, que es un sitio pues bastante bueno para trabajar. Allí estuve 11 años de camarero. Lo único que llegó un momento en el que tuve que ponerme serio con la dirección del hotel porque no me permitían estudiar hasta que conseguí que me pusieran un turno fijo y de esta forma pude hacer la carrera, los 5 años en la Facultad de Ciencias de la Información en la Complutense, asistiendo a clase por la mañana y por la tarde con turno ya seguido pude continuar trabajando en el hotel. O sea, eso te costó un poco tiempo. Sí, me costó más de lo que yo había previsto, pero al mismo tiempo fue una experiencia curiosa, porque muchos de los personajes que iban al hotel en aquella época, estamos hablando de la época de la transición en España. Años 70, ¿no? Claro, yo empecé a trabajar en el hotel a partir del 77, es decir, estamos en la transición total. Bueno, de la transición total. Y en esa época, muchos de los personajes que yo atendí allí como camarero, luego los tuve delante en una rueda de prensa. Esa parte, esa dualidad, me resulta especialmente llamativa e incluso divertida, porque en alguna rueda de prensa recuerdo que al hacer alguna pregunta alguien me miraba como diciendo: yo a este señor le conozco de otra cosa y no de aquí. Claro, me ponía cara en un escenario completamente distinto. Sí, sí. Bueno, esas eran de las anécdotas que te han quedado a lo largo de donde mezclabas ese trabajo profesional con la búsqueda del futuro, ¿no? Es que es una paradoja, ¿no? Un poquito que bueno, ha sido posible que tú vivieras ese sueño desde la juventud de ser periodista,
lo que supone un trabajo. Dice que un trabajo digno, me imagino que en estos sitios el trabajo es bastante digno y se lleva bien, ¿no? Las condiciones de teníamos nuestras cosillas también. Bueno, pero me imagino que siempre es un poco mejor el trato y sin lugar a dudas, y el respeto que se tiene hacia el profesional, ¿no? Sí. Todas las cosas, porque yo entiendo que un profesional que la empresa no lo trate bien, difícilmente va a tratar el bien a los clientes. O sea, está claro. Por beneficio de la propia empresa hay que tratar bien. Y bueno, ya has comentado eso. ¿Alguna anécdota que haya marcado tu forma de ser o de ver la sociedad de aquella experiencia? Dices que te ha llamado la atención, que te los encontraste allí trabajando un poco a su servicio y luego te los encontraste en rueda de prensa y notabas que en algún momento alguien te hizo alguna alusión o no llegaron a situarte. No, tengo también otra anécdota, porque cuando trabajaba en el Rich de camarero, una tarde llegó a merendar un profesor de la facultad y también se quedó impactado, pero no me dijo nada en ese momento. No. Al final, cuando él me pidió la cuenta, le dije que por supuesto que estaba invitado, que no. Sí. Y él me comentó en ese momento: ahora entiendo por qué usted es un buen alumno en mi clase, pero no es excelente porque tiene que dedicar parte de su tiempo a trabajar. Y bueno, te hizo una buena valoración, sí. ¿No? Una buena evaluación, se dio cuenta de lo que te estabas suponiendo. Sí. También tengo que decir que me subió la nota que tenía prevista, no recuerdo si era un notable o así, me subió un sobresaliente teniendo en cuenta esa circunstancia de que tenía que dedicar las tardes a trabajar. Sí, pues tuvo en cuenta tu situación, que muchas veces en el mundo educativo es fundamental conocer cuál es la realidad que están viviendo los alumnos, desde los que hemos trabajado con niños más pequeños. No sé, tú les pones la misma prueba a todos, pero luego a la hora de hacer lo que se llama una evaluación hay que tener en cuenta las circunstancias de uno y las circunstancias de otros, porque lógicamente no es lo mismo. Tú en este caso, que tenías que dedicar una jornada, me imagino, de 7 o 8 horas dedicadas a tu trabajo, 5 o 6 a la facultad, poco tiempo te quedaba ya para descansar y no digamos para estudiar, ¿no? Recuerdo que había incluso épocas, sobre todo la época de exámenes, que había algunas noches que me las pasaba en vela sin dormir estudiando, con lo cual ni rendía como camarero ni rendía como estudiante. Era una situación un poco, pero bueno. Bueno, pero el rendimiento por lo menos al 50%, con lo cual fuiste superando los obstáculos. Todas esas pruebas. Querías que escucháramos una canción de Sabina, muy bien lo de que nos sobran los motivos. En este caso estamos viendo tus motivos para periodista. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, esta mala aventura, esta contradanza, este tráiler de mudanza con los muebles del amor, esta campana herida en el campanario, esta mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tus caderas, este payaso que ya no hace reír, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir, este dulce de leche contaminado, este perro andaluz sin domesticar, este orgullo de príncipe destronado, esta esquina del pecado, esta ruina de Don Juan. No acuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Felipe, esta canción de Sabina, ¿qué significa para ti? ¿Por qué querías que escucháramos esto? En verdad me da igual cualquier canción de Sabina. Elegí esta por elegir alguna, porque todas son magníficas. Yo soy sabinero tardío. Sí.
pero entusiasta. En mis paseos con los cascos por la calle escucho mucho a Sabina. Lamento no haberlo escuchado antes. Considero que es un poeta urbano, que tiene buen rollo, que las canciones son musicalmente muy buenas y sobre todo las letras me encantan. Siempre dice cosas que claro, llegan, ¿no? Que te iluminan, que te abren los ojos a otras realidades. Yo creo eso, que sí, es un poeta urbano. Y sobre todo lo dice con mucha poesía, ¿no? Que por eso a lo mejor llega. La voz igual está fallando ya, pero el mensaje sí. Le falla y doy fe porque recientemente en Madrid he asistido a un concierto suyo. Sí. Y quien tuvo, retuvo, pero lógicamente el peso de la edad es el que es. Bueno, pero no pasa nada. Siempre será un icono para muchas personas. Sí. Bueno, pues vamos a seguir. Sin duda, una persona inexperta en el mundo del periodismo como soy yo, porque lógicamente esta es una experiencia que desarrollamos de manera totalmente voluntaria. Realizar una entrevista a un periodista, te digo la verdad, es un reto. Para mí está siendo un reto entrevistarte, Felipe, y vamos a seguir conociendo datos, ahora en este caso más sobre el periodismo. Conversamos sobre el mundo del trabajo. Ya nos has dicho lo de tu experiencia en el RIC. Después vamos a ver, a partir del RIC, estudias periodismo y... Durante el RIC... Sí. Tuviste unos... Estuve 11 años en total en el hotel trabajando, sí. Los 5 últimos... Fue los que estudiaste, o sea, estuviste 6 años. Compaginé. Y los 6 primeros años no estudiaste, o sea, estuviste entre COU y que te dedicaste al... Eso es mucho tiempo, ¿eh? Sí, es mucho tiempo. Es mucho tiempo... Sobre todo de cara a perder el hábito de estudio, ¿no? Para mí la situación se volvió insostenible porque claro, me daban largas, no me permitían estudiar. Es cierto que la selectividad no la hice en Galicia, la tuve que hacer en Madrid y ahí estuve un año preparándome, sí. pero es demasiado. O sea que tiempo. Tu objetivo desde el principio estaba claro, sí, que era claro, compaginar el trabajo con los estudios, pero fueron pues De hecho, les di un ultimátum, no me dejáis estudiar o me tengo que buscar la vida por otro lado. Sí. Eso por lo menos es lo que no se sabe. Normalmente dicen, pero ya te digo que nunca dejaste el hábito de estudiar de alguna manera, ¿no? Porque de esos años estarías, si tenías tan claro que ibas a hacer periodismo lo que ibas a hacer, pues... Y la lectura de los periódicos, de libros, yo siempre me he preparado para siempre eso. Siempre estaba. O sea, esos 6 años sí que el tiempo que no tenías que trabajar o descansar lo utilizabas para estudiar de forma un poco informal, ¿no? De forma autodidacta, diríamos, claro. Y eso pues luego creó una base para que me vino muy bien cuando empecé la actividad académica. O sea, esos años viviste en Madrid, desde que te viniste de allí vivías ya en Madrid, sí. y ahí transcurrió tu vida. Y bueno, cuéntanos un poquito el tema de la universidad. La universidad iba en turno de mañana, me imagino, la Complutense me imagino que sería donde estudiaste. Sí. Y ¿qué recuerdas, aparte de esa anécdota que nos has contado del profesor que fue allí un día a comer y lo invitaste? ¿Qué recuerdas de tus estudios, Felipe? Lo primero que me viene a la mente es que tuve un grupo de compañeras y compañeros que me ayudaron mucho a cubrir mis ausencias en la facultad cuando no podía ir. Y ese sentimiento de gratitud hacia ellos, pues para mí va a permanecer siempre. Hicimos un buen grupo, yo no siempre podía ir a clase y ellos me ayudaban con los apuntes y con lo cual, pues ese sentimiento de gratitud, repito. A partir de ahí, con el paso del tiempo, me he encontrado con la paradoja de que los estudios de periodismo no siempre tienen demasiado que ver con la práctica de la profesión. Eso es una paradoja que... Eso ocurre en todas las carreras, para tu tranquilidad. La parte, no sé si es porque falta mucha parte práctica o de práctica en las facultades, pero realmente estudias y cuando te enfrentas al mundo laboral es otro, casi. Yo recuerdo que en una clase de fotografía en la Facultad de Periodismo nos enseñaron a revelar un carrete de fotos y el profesor lo tenía en el bolsillo de la gabardina
y ahí hacía una maniobra extraña. Te quiero decir con eso que en esa época ahora las circunstancias han cambiado y hay una emisora de radio dentro de la propia Facultad de Periodismo, las prácticas son más habituales. Pero en esa época yo por casa tengo todavía un tipómetro con el que se componían los textos para los periódicos, para las revistas. O sea, el desarrollo tecnológico que luego ha sido brutal, en esa época el que había no se utilizaba adecuadamente. Sí, o sea que la formación tenía muchas lagunas, ¿no? Sí, lagunas en el sentido de la falta de práctica, porque quiero decir, teníamos asignaturas de Derecho, que está muy bien, pero que eran demasiado exhaustivas. No recuerdo ahora alguna otra más, que sí, que luego en la práctica, en el desarrollo del periodismo, pero quizás para una especialización hubiera estado mejor. Pero 5 años de carrera para periodismo me parecía mucho en esa época. Ya. Bueno, ¿y te has coincidido con alguno de tus profesores luego? Me imagino que algunos serían periodistas, ¿no? Aparte, no todos serían, pero probablemente habría algunos que sí serían. Había algunos que sí, pero yo la parte que más aprovechaba era cuando había alguna conferencia, algún coloquio, ese tipo de cosas donde iban periodistas de a pie, de batalla del día a día. No teóricos del periodismo. No teóricos del periodismo, porque hay una gran diferencia. Ya. O sea que un poco en todas las facultades yo creo que ocurre la parte teórica, que es la que imparten en muchos casos catedráticos, profesores, profesoras, carece un poco de aterrizar, de pisar en el suelo de la realidad, ¿no? Sí, yo creo que la profesión de periodista es muy sencilla, tiene unas reglas básicas muy elementales que con 4 o 5 palabras definen la profesión y sirven tanto como 5 años de carrera, desde mi punto de vista. Sí. Verdad, rigor, independencia y honestidad. Con esas 4 palabras tenemos un periodista. Tenemos un periodista. Si no reúnes esos requisitos, puede ser un propagandista, puede ser un altavoz de una formación política mediático, puede ser cualquier otra cosa. Pero, y esa parte, ese esquema básico, eso en la facultad no te lo acaban de enseñar. Ya. Porque primero habría que tenerlo. Probablemente esas condiciones no se dan en todas las personas, sea lo que sea, ¿no? Bueno, pues y ya después de la facultad, 5 años de estudio, acabas, ¿dejas tu trabajo en el RIS o cómo lo vas compatibilizando poquito a poco? Dejo el trabajo porque rápidamente me salieron prácticas en una emisora de radio que era Antena 3 de Radio. En esa época Antena 3 de Radio era una pequeña emisora que estaba empezando a tener un gran protagonista. En deportes estaba José María García, en los programas generales de información estaba Antonio Herrero y por la noche estaba Balbín. Quiero decir que era un grupo... Tenía mucho peso, ¿no? Mucho peso. Y luego era una emisora que atraía a gente joven porque el dúo Goma Espuma también estaba por las noches. Y entonces era una emisora muy familiar, pequeña, pero que... pero con muchas posibilidades, por lo que dices, sobre todo. Tantas posibilidades que llegó a ser líder de audiencia. Llegó a ser líder de audiencia, sobrepasando a la cadena SER. En esa época el Grupo Prisa no pudo soportar que una emisora pequeña le arrebatara el liderazgo y lo que hizo Jesús de Polanco fue comprar Antena 3 de Radio hasta su desaparición. De esa forma yo pasé de Antena 3 de Radio, estaba en la calle Oquendo número 23, por la zona de Velázquez en Madrid, a Gran Vía 32, que es donde está la cadena SER. Es decir, yo pasé a la cadena SER. Fuiste en el paquete. Exactamente. Ibais los periodistas. Sí. Bueno, pues una maniobra importante y que dices que desapareció Antena 3. ¿Coincidió un poco con que quisiera dedicarse a la televisión o no tiene nada que ver el vínculo? Porque Antena 3 ahora es una de las emisoras, y no sé si fue por aquella época cuando se metió en la televisión. Antena 3 de Radio surgió porque en aquella época había alguna dificultad para conseguir la licencia de televisión. Cuando ya consiguieron la licencia de televisión, se mantuvo la radio
y algunos de los locutores de la radio compaginaron y tenían algún programa en Antena 3 Televisión. Pero ya luego llegó un momento en que dices que la cadena SER lo absorbe. ¿Cuántos años estuviste en Antena 3, más o menos? Calculo que unos 5 o 6. 5 o 6 años. Allí lo aprendí todo, casi todo de la profesión. Lo que ocurre es que, claro, Antena 3 de radio era como ir en un 600 y cuando llegas a la cadena SER es como pilotar un Ferrari. La diferencia era muy notable porque la redacción de la cadena SER era mucho más profesionalizada, no era tan familiar, tenía unas secciones muy potentes y en la cadena SER estuve 25 años. 25. Pero de aquellos orígenes, de eso de Antena 3, ¿con quién tuviste vínculo directo? ¿Con quién hiciste algún programa con alguien? ¿Estuviste...? Yo estuve fundamentalmente en informativos, y llegué a tener un programa los fines de semana, Crónica 3, y hacía en una época determinada el programa matinal, hacía el del mediodía y llegaba a hacer incluso el de la noche, que era una experiencia realmente agotadora. O sea, que estaba 20 horas al pie del cañón. Es cierto que era solamente, entre comillas, los fines de semana, en el bien entendido de que entonces no teníamos las ventajas tecnológicas de hoy, es decir, las noticias ahora te llegan a través del móvil, te llegan a través de la pantalla del ordenador. En esa época, básicamente, todavía cortábamos los teletipos en una sala en papel y distribuíamos las noticias de esa manera, o sea que el cambio fue absolutamente increíble. Bueno, entonces después te vas a la cadena SER, 25 años en la cadena SER. ¿Te sigue dedicando a los informativos o ya...? Sí, siempre he estado en informativos. En la cadena SER estuve inicialmente en el programa matinal, que dirigía una persona que seguramente os sonará, Iñaki Gabilondo. Sí. Lo decía en tono de broma. No. Y con Iñaki Gabilondo, trabajar al lado de él es una experiencia impresionante, porque... Cuando uno piensa en lo que tiene que ser un periodista, está bien mirarse en determinados espejos, y mirarse en el espejo de Iñaki es una garantía de solvencia profesional sin lugar a dudas. Que todavía sigue por ahí un poco... Bueno, él ya está de retirada por cuestiones de edad. Entonces estuve allí en el programa matinal y luego estuve, que es prácticamente a lo que me he dedicado con mayor profundidad, a la información local de Madrid. Yo hacía las desconexiones de información local de Madrid en el programa Iñaki y luego posteriormente he estado durante mucho tiempo haciendo información política de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, de eso vamos a hablar luego. Un recorrido hemos hecho así un poco por encima de todo tu tiempo en el mundo del periodismo y vamos a ver, creo que ya nos has dicho por qué estudiaste periodismo, o sea, desde muy pequeño, de muy pronto, con aquella experiencia de las revistas con los mercenarios, ¿eso fue lo que realmente te marcó para pensar que querías ser periodista? Sí, yo siempre he sido una persona curiosa, que quizás es también otra de los requisitos, de las características que se necesitan para ser periodista. He sido una persona inquieta intelectualmente y muy curiosa con respecto a la vida de las ciudades, de las personas, a la actividad cultural y también a la actividad política. Y eso pues también diríamos que ahorma y ayuda a conformar una personalidad, la personalidad de alguien que aspira a ser periodista. No concibo que haya un periodista que no tenga curiosidad por las personas o por las cosas. Sí, yo creo que la curiosidad es la base no solo del periodismo, sino de la mayor parte de las profesiones. Si una persona tiene curiosidad, tiene inquietud por saber más y va a profundizar, seguramente va a ser un mejor profesional si lo hace así. Bueno, pues ya nos has contado un poco tus inicios y te iba a preguntar personas significativas. Creo que Iñaki Gabilondo es uno de los referentes que nos has dicho. Tuviste la suerte de estar vis a vis con él. ¿Cómo son estas personas
que son referentes, pero luego en lo cotidiano, en el día a día, ¿cómo es el trato con una persona así? Pues el trato es muy correcto, educado y yo creo que con una gran generosidad por su parte, sobre todo cuando llega alguien nuevo a una redacción, pues intentar hacer piña, hacer grupo, hacer equipo y luego, sobre todo, no hace falta que impartan grandes lecciones porque cuando estás empezando una carrera de ese tipo, tú estás allí como si fueras una esponja absorbiendo toda la energía y toda la sabiduría que desprende profesionalmente esa persona. Y un recuerdo, al poco de llegar de Antena 3 de radio a la cadena SER, en una de los tramos horarios, no recuerdo si a las 6, a las 7 o a las 8, cuando se hace el arranque de la presentación del informativo, estábamos en plena crisis de la guerra de los Balcanes y ver a Iñaki disertar sobre un conflicto tan complejo sin un papel delante durante 15 o 20 minutos, realmente se te cae todo al suelo. O sea, es una lección magistral. Una lección magistral. Dice, Dios mío, yo de mayor quiero ser un poco como esta persona. Claro, lógicamente uno no puede porque él tenía ese don. Sí. Pero bueno, o sea que lo que tú veías era más el ejemplo, no hacía falta que te estuviera diciendo haz esto, sino que observando la manera de llevar a cabo su profesión ya era suficiente la enseñanza. Sí. Podemos decir que casi aprendes más en eso que en los 5 años de la facultad. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea que unos años de contacto con un buen profesional lógicamente son la base para que tú luego seas un buen profesional. Querías que escucháramos a Bruce Springsteen. Felipe, este tema Hungry Heart de Bruce Springsteen, ¿qué significa? Corazón hambriento, pero me pasa como con Sabina, que prácticamente me gusta todo Bruce Springsteen. Hace unos 10 años él actuó en Madrid, yo tenía entradas y me apetecía mucho verlo en directo. Creo que el concierto fue en el Bernabéu, con tan mala fortuna que una semana antes me caí con la bici en el pueblo, en Villarrubia precisamente, me rompí la muñeca y no pude ir al concierto. Y siempre tenía ahí esa espina también clavada y afortunadamente este año ha actuado en Madrid, ha tocado en Madrid y disfrutamos de un concierto magnífico. Es muy enrollado en el escenario y es un espectáculo verlo actuar con la edad que tiene. Y bueno, de Bruce me gusta prácticamente. Y la energía, ¿no? Y la energía que transmite. Contagiosa. ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de tu... Ya hemos visto cómo has llegado al periodismo y nos has contado algún tipo de periodismo. Has hecho informativos, trabajaste muchos años, nos has esbozado un poco en la crónica política madrileña,
información local, no sé, información regional, información de la asamblea. ¿Con qué te quedarías de esos años? ¿Cuál ha sido un poquito como tu etapa que deja mejor sabor? Me imagino que todas, porque lógicamente uno cuando está trabajando y lo hace a gusto, siempre está a gusto. Sí, no resulta fácil elegir una etapa concreta. Sin lugar a dudas, me ha permitido ese acercamiento a través de la información política, acercarme a los personajes políticos, y esa parte me ha resultado interesante. Y sobre todo, en muchas ocasiones, la línea editorial de los medios o las preguntas que un periodista puede hacer en una rueda de prensa o la información que se ponga en antena no deberían ser o no tienen que ser un obstáculo para que la relación entre un periodista y un político sea correcta. Yo no lo entiendo de otra forma, quiero decir, no es incompatible. No, que cada uno está en su trabajo, de alguna manera. Cada uno hace su tarea, su labor. Y me da la impresión de que eso no sé si es ahora exactamente así. Quiero decir, yo creo que ahora se han perdido un poco los diques de contención. No digo que mi etapa fuera, cuando estaba en activo, mejor que ahora, pero observo que hay algunos cambios notables, en el bien entendido de que ahora la situación de crispación... Hay más crispación. Fíjate que empezaste en la transición y ahora, después de tantos años, la crispación va en aumento. Y dices algo, te quería preguntar eso. ¿Cómo ha cambiado el rol del periodista que se dedica a la política, ¿no? Ese cambio, ¿tú lo has llegado a vivir o lo ves ahora como más distancia, ¿no? Que el rol del periodista que se dedica a la información política es bastante sencillo. El periodista tiene que fiscalizar y controlar el poder, pero todos los poderes. Aquí no estamos hablando de colores políticos, claro. Es decir, hablábamos antes de rigor, independencia, honestidad, verdad, y esos principios son asimilables a cualquier periodista en cualquier momento. Lo que no puede ser, no debe ser, y me parece que es una lacra, es que haya personas que utilizan el periodismo como una plataforma al servicio de... Eso es absolutamente intolerable. Es un poco traición a la profesión, ¿no? Sí, porque este programa de radio en el que estamos ahora es un programa periodístico. No hace falta que quien lo dirija sea o no periodista. La condición de periodista no te la da que tengas un carné. Sin embargo, hay personas que utilizan un micrófono dentro de una actividad como activistas políticos, y eso, desde mi punto de vista, no se debe permitir. El pseudoperiodismo, la desinformación, la posverdad están haciendo mucho daño. Afortunadamente hay muchos periodistas que ejercen como tales con independencia y con rigor, independientemente del medio en el que trabajen. O sea que lo más importante de esas características que remarcabas al principio y las sigues diciendo es lo que debe mantener el espíritu del periodista. Y de luego, creo que en ningún caso ser siervo de ningún poder político, sobre todo partidista, ¿no? Porque yo aquí quería que aclararas, porque muchas personas dicen que yo creo que política es una cosa y partidos políticos hay que distinguirlo. La política creo que es esencial, porque la vida, lo que existe, prácticamente todo lo que existe tiene que ver con la política, porque es la vida que hay en un lugar, mientras que lo otro es el partidismo, ¿no? Y eso muchas personas lo tienen claro. Dicen, no hablamos de política hablamos desde que estamos aquí, desde que hemos venido es política que estamos aquí, ¿no? Claro, yo por eso antes recalcaba lo de la honestidad y no lo de la objetividad, porque yo no puedo ser objetivo, porque he nacido en Villarrubia, mi trayectoria profesional es de una trayectoria determinada, sin embargo, sí tengo la obligación, no de ser objetivo, pero sí de ser honesto. En mi caso, espero que se me entienda bien, una de las cuestiones que mejor tengo a gala de mi trayectoria profesional es que nunca nadie me ha desmentido una noticia.
Es decir, pueden haber gustado más, menos, pueden haber incomodado más, menos, pueden haber sido más o menos oportunas, pero la verdad es la que es. Y ahora yo creo que hay un escaso respeto en algunas personas que dicen llamarse periodistas por la verdad. Y eso es algo que no se debería consentir. Y luego hay otro aspecto, desde mi punto de vista, que es fundamental para entender el periodismo. Una cosa es la información, que es sagrada, y otra cosa es la opinión. Es decir, los hechos son sagrados, los datos son sagrados, las opiniones son libres. Y no se debe mezclar una cosa con la otra. Tú cuando estás informando no estás dando tu opinión. Claro. Tu opinión al receptor le importa un pimiento. Si estás en una tertulia, por supuesto que puedes dar tu opinión. Sí. Y luego hay otra cosa al hilo de las tertulias, es el espectáculo televisivo de la política. Se ha banalizado hasta tal punto que se forman mesas de contertulios en los programas de televisión, 2 de una orientación, 2 de otra, los dejan ahí en el ruedo para que se batan el cobre, porque eso contribuye al espectáculo. Son como los gladiadores de los romanos, ¿no? Un poco. Y yo creo que se está abusando demasiado de la política desde ese punto de vista ahí, un poco como espectáculo televisivo. Sí. Y entonces eso yo creo que ni es bueno para el periodismo, ni es bueno para la política, ni es bueno para los ciudadanos, porque al final cada uno saca una opinión y no siempre suele ser la opinión más, en ese caso, objetiva. Te iba a preguntar una cosa, ¿qué consideras más importante a la hora de dar una noticia? Ser el primero, yo creo que casi lo has respondido antes, ser el primero en darla o darla bien. Porque eso es un poco la pelea que muchas veces creo que puede haber entre los periodistas. Yo creo que es más importante darla bien. Aunque no tengas la primicia. Aunque no tengas la palabra primicia lo utilizan mucho, ¿no? Sí, aunque no tengas la primicia. Porque hay que tener cuidado, muchas veces los políticos te pueden llegar a dar una mercancía averiada. Y tú puedes caer en la tentación de lanzarte al micrófono a contar lo primero que te cuentan. Y a veces es preferible contar hasta 100, esperar, reposar la información, porque otra de las características del buen periodismo es contrastar la información. Tú no puedes ser altavoz de nadie. Si a ti alguien te pasa una información, lo sensato, lo correcto, lo profesional es contrastar esa información antes de ponerla en antena, porque estamos manejando cosas muy delicadas y si tienes un poco de escrúpulo, tú no puedes venderte nunca al mejor postor. O sea que en ese caso lo de hacerlo bien es mucho más importante para ti que lo de ser el primero. Lo ideal es compaginar ambas cosas. Ya. A los periodistas nos encanta dar la noticia a los primeros. Sí. Es decir, lo que es el pisotón informativo, eso nos flipa. Sí, pero a veces mete la pata. Pero ¿no? A veces se mete la pata. Y eso es peligroso porque luego sacarla suele tener malas consecuencias. Bueno, creo que ya hemos hablado de periodismo y de ti. Vamos a hablar de tu tiempo libre, Felipe. Has dicho que te rompiste la muñeca con la bici. Ahora ya jubilado, uno parece cuando llega a la jubilación tiene todo el tiempo libre. Creo que no es verdad, porque el tiempo lo importante es ocuparlo. En tu tiempo de ocio, el otro día nos diste una charla, creo que magistral, sobre la motilla de Daimiel. Y sigues estudiando. ¿Por qué, Felipe, después de... No sé si es que has continuado mientras trabajabas, has seguido estudiando o has sido ahora... Sí, volvemos a lo de la curiosidad. Además del periodismo siempre me ha gustado mucho la historia y cuando dejé de trabajar, lo primero que hice fue matricularme en un sitio para estudiar. Tenía varias opciones, que eran la Complutense, la UNED o incluso la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, que tiene un programa académico por Internet muy interesante. Pero al final me incliné por el sitio donde estoy ahora, que es el Colegio de Doctores y Licenciados de la Comunidad de Madrid, que tienen una universidad de mayores y que imparten una serie de asignaturas de contenido humanista. Singularmente
literatura, historia del arte, historia de la península ibérica y geopolítica. Y yo, además de esas materias comunes, que en breve voy a comenzar el segundo curso, son 5 años. Hay otras asignaturas opcionales que el año pasado cursé Historia de Madrid y me interesa mucho con vistas a un futuro libro. Y este año, además de las 4 comunes, voy a incorporar Arte en Madrid, que también es otra asignatura bien interesante. O sea que no te va a faltar corte. No, estoy súper atareado, tengo la agenda a tope. Hace poco un amigo me escribió para quedar a comer y dice, ahora como está jubilado, ya cualquier día te vendrán bien. Digo, no, tengo que mirar el calendario, porque no tengo huecos. Ya. Y se quedaba un poco asombrado y ya cuando le expliqué ya entendió. Sí, y además de estudiar, en tu tiempo libre has dicho antes que te gusta ir a conciertos. ¿Cuáles son tus actividades de ocio? Sí, preferidas? Me gusta mucho la naturaleza, es mi otra gran pasión. Eso lo puedo hacer en el pueblo también, y en Madrid la ventaja que tiene es que a poca distancia de Madrid, en 1 hora o 2 en coche, pues hay un sinnúmero de parajes absolutamente maravillosos y, bueno, hacer senderismo. Y la bici la cojo poco porque desde que me caí le he cogido algo de miedo y la tengo ahí un poco aparcada, pero también me gusta, y disponer algo de tiempo también para ir al gimnasio, que por fin puedo hacerlo, aunque sea a las 7 de la mañana. O sea que ocupas más tiempo que en la jornada casi laboral, ¿no? Sí, sí. Estabas trabajando, tenías un horario más definido que el que tienes ahora. Bueno, y cambiando un poco de tema, ¿cómo ves la cultura? Creo que siempre te ha preocupado la cultura en nuestro pueblo. Vamos a hablar concretamente de Villarrubia. ¿Cómo ves el panorama cultural en Villarrubia? ¿Qué crees que se podría mejorar? Este verano he tenido ocasión de participar en alguna actividad cultural en Villarrubia, pues, no sé, un paseo nocturno por las tablas, la conferencia que mencionabas antes sobre la cultura de las motillas en el Museo Etnográfico, alguna actividad también en el patio de la Virgen de la Sierra, de teatro. Y lo que más me ha sorprendido es que todos estos eventos y estas actividades estaban llenas de gente, que la gente participaba, con lo cual hay un interés objetivo y evidente. Creo que Villarrubia no es un pueblo cualquiera, tiene un gran patrimonio cultural y un gran patrimonio histórico. Yo creo que eso hay que cuidarlo, hay que potenciarlo y, en la medida de lo posible, como digo, amplificarlo. Recientemente se ha creado un Consejo Local de Patrimonio. Espero que eso sea un aldabonazo para proteger lo que hasta ahora no se ha protegido, y para poner en valor también algunas de las cosas buenas que tenemos. Estos días he visto, hay un pueblo de Badajoz que se llama, creo que Hornacho, espero no confundirme, y este pueblo tiene un centro de interpretación sobre la cultura morisca, y yo digo, iba a decir un taco, digo, ¿por qué en Villarrubia no podemos tener un centro de interpretación de la cultura morisca? Solo tenemos una placa dedicada a Trevor Dawson, sí. Pero se puede hacer mucho más, porque ese ejemplo de integración, de conciliación entre los cristianos viejos y los moriscos, y la resistencia de Villarrubia en el siglo XV y XVI a que fueran expulsados, creo que tiene mucho más recorrido, y a veces no es solamente una cuestión de presupuesto, es también de voluntad política y de fijar una serie de objetivos. Y yo creo que Villarrubia se podría poner en el mapa cultural de España creando un centro de interpretación de la cultura morisca. Pues ahí queda la idea, que la recoja quien corresponda, porque evidentemente, y lo que dices es verdad, que la gente acude a los actos, a los eventos, eso es señal de que se demanda, y probablemente porque la oferta sea un poco insuficiente. Sí. Porque esas ganas de estar, a veces hasta se agotan las localidades, no es habitual prácticamente en ningún sitio, quitando los grandes conciertos y ese tipo de cosas. Yo creo que es que la oferta se queda un poco corta, ¿no? Sí, ahí es muy importante, yo creo que la importancia de la sociedad civil,
de grupos, asociaciones y luego a título particular de gente que pueda proponer cosas. Yo este verano había estudiado lo de la cultura de las motillas, lo propuse y pude dar esa conferencia. Quiero decir que hay mucha gente que es muy válida, tiene muchos dones, yo animo a la gente que sepa hacer algo a compartirlo y a ofrecerse. Vamos a escuchar a María Calas un poquito. María Calas, con esa voz inigualable, y esta canción, tradúcenosla tú del... O mío babino caro. Yo la he elegido primero porque escuchar a María Calas siempre es un bálsamo en estos tiempos de agitación y de polarización. Es una auténtica maravilla. Y la he elegido porque en uno de mis libros, En la flor del magnolio, es una canción que es importante. El protagonista, Santos Senabre, la escucha y por eso quería compartirla, porque es absolutamente deliciosa. Santos Senabre es el policía. El inspector de policía. Que es, yo entiendo que de lo que has escrito es lo que se puede considerar novela, ¿no? Sí, es una novela. Yo digo que es una novela policíaca con sentimientos. Es una trama que se sitúa en Madrid, en Amberes, básicamente, donde hay diamantes, donde aparece un cadáver emparedado y bueno, creo que se puede desveles más. Creo que se puede pasar un buen rato. Creo, Felipe, que tus 3 libros merecen quizás un programa, empezando por uno que te marcó, creo que tu vida es importante, el RIT, un siglo de la historia de Madrid. Lo utilizaste como motivo para contar. Sí, los 3 libros, por cierto, están en la Biblioteca Municipal, por si alguien tiene la curiosidad de leerlos. El del Rich, efectivamente, lo escribí en el año 2010, al cumplirse el centenario del hotel. Y antes, cuando me preguntabas por la relación del periodismo con el Rich, etcétera, yo en esa época llevaba una libretita en mi chaqueta de camarero y apuntaba cada día innumerables cosas que ocurrían. Muchas de esas cosas luego aparecieron en el libro sobre el Rich, porque era imposible retener la cantidad de nombres de personas que pasaban por allí y las anécdotas que protagonizaban. Bueno, y el otro libro creo que es el que más tiene que ver con tu profesión de periodista, creo que El Tamallazo, que fue un impacto en la política madrileña y en la política española, cuando se empieza a hablar de los tránsfugas y todo este tipo de cosas, relacionado la política con el tema de la construcción en muchos casos, y creo que ahí hace un trabajo de investigación muy importante, ¿no? Sí, es un libro de investigación. El Tamallazo fue un escándalo mayúsculo que ocurrió en la Comunidad de Madrid en el año 2003, de forma muy resumida. Esperanza Aguirre no consiguió tener mayoría absoluta. La suma de las izquierdas, PSOE e Izquierda Unida en aquella época sí lo habrían conseguido gobernar, pero, oh sorpresa, o quizás no tanto, 2 diputados traidores, desleales del Partido Socialista dieron la espantada y permitieron que se convocara unas segundas elecciones que fueron en
en octubre o noviembre de 2003, ahora no recuerdo exactamente, y ya entonces sí permitieron que Esperanza Aguirre consiguiera mayoría absoluta y gobernara. La importancia del Tamayazo es que todo lo que ha ocurrido después procede de ahí. Sí. Es decir, el hundimiento del PSOE es consecuencia del Tamayazo, el auge del Partido Popular es consecuencia del Tamayazo. Y toda la vida de Madrid, todo lo que luego ahora está siendo objeto de muchos juicios, a lo mejor las raíces proceden. Habría que buscarlas. Yo, Felipe, te voy a emplazar a que en otro programa podamos hablar de tus 3 libros, cuando tengas otro tiempo, porque ahora mismo solo hemos hecho así un poquito de spoiler para que quien quiera pues pueda acercarse a la biblioteca y recogerlo. Felipe, si no hubiera sido periodista, me imagino que camarero no hubiera sido toda la vida. Pues mira, yo estoy muy orgulloso de haber sido camarero. Sí, bueno. Me parece que es una profesión que no siempre está lo suficientemente valorada. Yo creo que ser camarero es algo muy, muy digno. No, porque perdona, en ningún caso quería cuestionar la dignidad. Me parece personas imprescindibles para la vida, ¿no? Y yo incluso con el paso del tiempo he encontrado algunas curiosas similitudes entre el periodismo y ser camarero, pero eso al margen de eso. No, si no hubiera sido... fui camarero por casualidad, porque yo necesitaba trabajar. Fui a ver una exposición al Museo del Prado. De pronto, cuando salí, vi un cartel que ponía Hotel Rich. Digo, voy a pasar aquí a pedir trabajo porque ya estaba en una situación desesperada. Y me recibió el primer metre. Yo tenía el pelo entonces largo, ahora ya no tengo pelo, las cosas de la vida. Y me dijo, ¿y cómo sé que usted no es de ETA? Y yo le dije, bueno, pues creo que en la cara se me ve que no soy de ETA. Vaya a la peluquería, venga por aquí. Con otro aspecto. Con otro aspecto, y se hace un traje de camarero. Y me hicieron varios trajes de camarero en un sastre y desde entonces... O sea que a la primera entrevista de trabajo, a pesar de las reticencias, te quedaste. La superé. Pues muy bien. Y a lo largo del tiempo que has estado de periodista, creo que debes contarnos porque algún reconocimiento has recibido, ¿no?, por tu labor como periodista. Sí, los compañeros han tenido a bien distinguirme con algún premio. Tengo 2 antenas de plata en 2 años consecutivos de radio, y luego el más importante es el de la Asociación de la Prensa de Madrid, que me hizo el honor de concederme el premio como mejor periodista especializado en Madrid, y lo guardo con mucho recuerdo. Bueno, pues desde luego que está bien que uno haga las cosas y que luego se las reconozca. También un reconocimiento que tuviste en nuestro pueblo, fuiste pregonero de la feria de Villarrubia. Ah, efectivamente, sí. Ya, eso es uno de los reconocimientos importantes. Me resultó muy, muy agradable aquella experiencia. Me volqué mucho en escribir el pregón de aquellas fiestas que lamentablemente no recuerdo ahora de qué año, pero creo que en la biblioteca estaba el pregón. Sí, no me he puesto a buscarlo porque esto se me ha ocurrido a última. Publicado, sí. Bueno, y a las personas jóvenes que quieran dedicarse al periodismo, desde tu punto de vista, con tu experiencia, con tus dificultades, con tus perseverancia para llegar a donde has llegado, ¿qué le recomiendas si alguien, un chico o una chica, quiere dedicarse al periodismo? No te oculto que en mi caso yo he tenido muchas veces tentación de apostatar del periodismo, porque lo que veo a mi alrededor últimamente no me gusta nada. Pero entiendo que la gente quiera ser periodista. Lo entiendo y animo a quien quiera serlo, porque es una profesión bonita, es una profesión en la que si quiere hacerse millonario le recomiendo que se dedique a otra cosa. Es una profesión muy sacrificada, porque no hay horarios. Tienes que estar al pie del cañón cuando haga falta, ¿no? Generalmente, y eso a veces las empresas abusan de ese aspecto. En todo caso, si alguien quiere ser periodista, en principio le diría que se lo piense mejor. No soy muy de dar consejos, que se lo piense 1, 2, 3, 20 veces, pero que si al final es esa la tentación, si le gusta escribir, si le gusta relacionarse con la gente y sobre todo si tiene en cuenta los principios, repito,
que va a ser capaz de llevarlos a la práctica, de tener respeto por la verdad y de ser independiente, pues adelante, porque es una profesión que es bonita, en ¿no? la que se sufre, pero es una profesión bonita. Bueno, pues una de las cosas más importantes en esta vida es trabajar en algo que te gusta y que te dé satisfacciones, con independencia de los procesos intermedios, que lógicamente pues hay que sufrirlos. Todos los caminos no son tan fáciles. Felipe, ya vamos a ir acabando. Yo creo que ya hemos estado tiempo y desde luego nos quedan muchas cosas. Nos han quedado tus libros, nos han quedado más preguntas que quería que contaras. Yo creo que hemos dejado abierto el siguiente programa, ya buscamos otro momento para hacerlo, y ha sido un placer compartir estos minutos y recordar pues tus tiempos desde tu pasado, tu presente y, por supuesto, una visión de futuro que nos aporta sobre todo, y quiero que quede ese mensaje, tus ganas de seguir aprendiendo, tus ganas de seguir cultivando la curiosidad. Bueno, luego te dejo para que te despidas. A las personas que nos escucháis, si queréis sugerir algún tema relacionados con educación, cultura, personas de nuestro pueblo o relacionadas con él, dejad el mensaje en el 641-129-829 y acabamos ya. José, gracias por tu dedicación y por tu tarea. Bueno, gracias a Felipe por compartir su tiempo con nosotros, y cuando tengas un rato que estés por el pueblo, estás invitado aquí cuando quieras venir, que podemos aprender mucho de ti. Bueno, gracias también a Antonio y Paulino por subirlo a las redes, y por supuesto que no podemos olvidarnos de la situación de Gaza y la situación de otros lugares del mundo que están sufriendo por causa de las injusticias y de las guerras, y recordad que la mejor arma contra la barbarie es la cultura y la educación. Buen ejemplo de esto es el programa de hoy, donde hemos hablado con Felipe, muchos años dedicado a la información como periodista y a la cultura, creo, como vocación, y a la sociedad y a las personas. Felipe, muchas gracias y despídete de la audiencia. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer y un honor estar aquí, estoy a vuestra disposición. Gracias por esa mención a la situación de Gaza, absolutamente intolerable. Es brutal lo que está ocurriendo, a mí se me rompe el corazón. ¡Qué situación, Dios mío! No, me emociono solamente porque yo creo que no se puede ser indiferente ante lo que está ocurriendo, ante el genocidio que se está cometiendo allí, y la sociedad se tiene que movilizar porque tenemos la obligación, porque cuando pasen unos años no nos podremos perdonar haber tenido pasividad con este asunto. Vivimos en una sociedad global y tenemos la obligación de defender los derechos humanos, porque esto no es una guerra. En las guerras hay normas y aquí es una situación absolutamente despiadada y cruel. Bueno, muchas gracias por esa visión que nos ha hecho, y por supuesto que animamos a las personas a que sigan movilizando, porque esa injusticia se tiene que acabar y ese genocidio tiene que pararse. Bueno, pues saludos, salud, paz y abrazos para todos y para todas. Gracias, Felipe, y gracias por la escucha. Buenos días. Buenos días.